Cordial saludo, mi nombre es Nelson Rodríguez Silva, aprendiz del programa de análisis y desarrollo de software del SENA. Esta es la presentación de la evidencia de la guía 7 AA1 EB05. Configurar herramientas de versionamiento para control del código, demostración práctica de Git y GitHub. Entonces, antes de realizar, de crear el repositorio remoto, voy a crear una carpeta y voy a preparar los pasos para la creación del repositorio local. Entonces, según la guía, debo crear una carpeta llamada mi programa Git. Aquí está. Yo aproveché para agregar un archivo .gitignore, ya ahorita lo explicamos, un archivo que se llame ignorar este archivo.txt, que también vamos ahorita a explicar por qué, y un archivo readme.md, ya que por lo menos el gitignore y el readme.md ya son convención en la práctica normal antes de iniciar un repositorio. El archivo readme contiene los datos del proyecto, que ya los leeremos cuando hayamos sincronizado el repositorio remoto. Entonces son los datos básicos del proyecto para terceros, o sea, otra persona que lea el repositorio pues tenga un entendimiento inicial de qué trata el proyecto. Y el archivo .gitignore es un archivo que contiene unos comandos básicos para evitar que cuando se sincronice el repositorio local con el repositorio remoto se suban archivos no deseados al repositorio remoto. Y por eso creé este archivo que se llama ignorar este archivo. Voy a abrir Visual Studio Code, o sea, esta misma carpeta la voy a abrir en Visual Studio Code, y aquí podemos revisar el contenido de cada uno de los archivos. El archivo readme, que como ya lo dije, tiene información básica del proyecto. Tenemos el archivo ignorar este archivo, que es un archivo normal de texto plano, que tiene un texto que dice este es un archivo de prueba, y el archivo .gitignore, que tiene unos comandos básicos para evitar que se suban archivos al repositorio remoto. ¿Por qué es esta situación? Resulta que cuando ya empecemos a implementar en el desarrollo de una aplicación herramientas como frameworks, puede ser un ejemplo React, ¿cierto? React necesita instalar una paquetería, unas dependencias. Entonces esta paquetería o esta biblioteca se va a instalar en un entorno virtual. No voy a entrar en detalle, simplemente bueno, voy a hacer como una alusión muy rápida. Un entorno virtual no lo tengo en este ejercicio, pero es como una explicación de por qué, por ejemplo, están estos archivos acá, el .emp, mlocal, mdevelopment local. Son posibles combinaciones de una carpeta que va a contener todos los módulos que se descarguen para o dependencias que se van a utilizar para trabajar con ese framework del ejemplo que estoy comentando. Esta paquetería resulta que se puede ir actualizando, de hecho casi que a diario se va actualizando por los desarrolladores. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede subir esa paquetería al repositorio remoto, que este repositorio remoto, a su vez, cuando se haga el despliegue de la aplicación, va a conectar directo con el hosting. Puede ser Heroku, un ejemplo, o puede ser Hostinger o cualquier otro servicio de hosting. Entonces, ¿qué pasa? Esta paquetería no puede subirse debido a que se está actualizando constantemente. Para eso pues sí me faltó aquí un archivo llamado requirements, en el caso de que estuviéramos trabajando con Python, o el package.json, que es también como una especie de bitácora, como de lista de la paquetería que se instaló con sus diferentes versiones. Esa sí sube al repositorio, y cuando el repositorio remoto se conecte con el servicio de hosting, allá es donde nuevamente se instalan esos paquetes, y en la instalación el sistema verifica si es necesario o si ya se han actualizado paquetes para que instale la última versión. Entonces ese es como el tema del gitignore, ¿no?
no se vayan a subir todos estos paquetes al repositorio, ¿cierto? O cualquier otro archivo, no sé, hay desarrolladores que trabajan la documentación del proyecto en la misma carpeta, en una carpeta llamada docs, y puede que hayan otros archivos que no tengan que ver con código. Por ejemplo, puede ser archivos markdown, ¿cierto? O pueden ser incluso PDFs, manuales o cualquier otro documento que no queremos que suba al repositorio remoto. Entonces se incluyen aquí en este git ignore. Por lo pronto, pues aquí hay un ejemplo de los posibles tipos de directorios o ficheros que no queremos que suban, y tengo por aquí el archivo declarado que dice ignorar este archivo.txt. y ya con esto ya el sistema Git reconoce que este archivo no va a subir, no se van a generar, no se van a actualizar cambios en el, ni se va a subir el archivo, ni se van a subir actualizaciones de ese archivo. En la evidencia EB04 ya habíamos creado un repositorio de ejemplo, pues para seguir a fidelidad lo que solicita esta nueva evidencia vamos a crear otro repositorio. Entonces aquí en mi cuenta de GitHub me dirijo a la pestaña, al botón New, para crear un nuevo repositorio, el cual vamos a llamar según lo que solicita la guía. Entonces lo vamos a llamar mi programa Git. Aquí pues el sistema automáticamente verifica que no exista otro repositorio con el mismo nombre. Si queremos poner aquí un ejemplo, una descripción de qué contiene este, pues voy a colocar esta que ya aparece por defecto, ejemplo de repositorio remoto para el video. Listo, lo vamos a dejar de naturaleza pública. Por lo pronto no vamos a agregar el readme ni el archivo ignore, porque esos ya están en mi carpeta local. Listo, entonces crear repositorio. Listo. Siempre que vamos a iniciar un repositorio de ceros, GitHub me da unas instrucciones básicas y me presenta dos protocolos de seguridad para las credenciales, el HTTPS y el SSH. En este caso voy a dejar el HTTPS, que es mucho más sencillo de configurar. Entonces lo primero sería, prácticamente nos da los pasos aquí para un nuevo repositorio. Aquí los estoy marcando. Entonces prácticamente nos da el paso a paso para copiar y pegar. Yo puedo copiar esto o escribirlo, pues para quien aún no se le facilite, pues lo puede copiar y pegar. Entonces con este comando git init se inicializa un repositorio que sería en mi computadora. Yo lo puedo hacer por medio de Visual Studio Code, ¿cierto? Yo podría ir aquí a Visual Studio Code, ir a aquí a la pestaña terminal y abrir una nueva terminal. Entonces podemos introducir comandos de git por esta terminal, pero pues para respetar, digamos, como la secuencia que llevamos hasta el momento, vamos a abrir la carpeta del proyecto, clic derecho. Yo tengo Windows 11, entonces voy a tener que desplegar aquí esta opción, y aquí me aparece un comando para abrir el git bash, que es la consola de git. Entonces aquí tenemos la consola abierta. Voy a expandir un poco, con control y el scroll del ratón podemos aumentar el tamaño para que no se vea tan reducido el texto. Clic derecho y pegar. Entonces no se puede control V, no funciona así. Aquí sí tocas con el menú contextual. Entonces un enter para inicializar el repositorio. Estamos inicializando el repositorio en local. Listo. Entonces ya viene por defecto la rama main. En versiones anteriores salía la rama master, entonces tenía que ser renombrada esa rama. Sin embargo, pues por seguir las prácticas que vienen, o la secuencia de comandos que vienen en GitHub, pues vamos a seguir a fidelidad lo que aparece ahí. Volviendo a los comandos que me muestra Git, podemos entonces con el siguiente, que es agregar el archivo readme.md. Entonces lo voy a copiar, volvemos a la consola, le doy pegar y enter. De hecho, antes de pasar a esta parte, no
voy a escribir el comando git status, como para que el sistema nos diga en qué estatus estamos. Entonces lo que sale en rojo son archivos, cierto, que han sido, que en este, pues como estamos en cero, se supone que nada ha sido actualizado en el repositorio. Entonces esos archivos que están en rojo son archivos que están pendientes para que sean agregados al repositorio local, cierto, por medio de un commit. Entonces estos archivos hay que agregarlos a la zona de preparación o staging, cierto, así se llama en inglés, que en una traducción como más aproximada sería zona de preparación, como una zona intermedia en donde aún podríamos, digamos, agregar archivos, y si en algún momento queremos sacarlos de esa zona se puede aún como dar un pasito atrás y finalmente ahí sí generar el commit. Listo. Entonces ahora sí voy a pegar el comando y vamos a presionar enter, y con eso se agrega el archivo readme, cierto, el archivo readme. Solamente sube el archivo readme.md. en este caso es un comando que va subiendo archivo por archivo, pero resulta que hay un comando mucho más ágil que sería el comando git add punto, pero entonces ahorita lo vamos a utilizar más adelante. Listo. Si presiono de nuevo el comando git status, resulta que ya aparece en verde el archivo readme.md. eso quiere decir que ya está en la zona de preparación, o sea, aún no se ha generado el commit, solo está listo para el commit. Y el archivo git ignore pues no faltaría, entonces nos tocaría también agregarlo. En este caso yo repetiría el comando git add punto git ignore. Listo. Si vuelvo y presiono git status, entonces ya los dos aparecen en verde, están en el staging. Listo, zona de preparación. Entonces ahora sí, pues continuemos, ¿no? Ya me pide que haga el primer commit. Listo, está bien, y lo vamos a dejar en inglés, como está indicado en la página de GitHub. Entonces vuelvo, clic derecho, pegar, y con esto ya se genera el primer commit. El comando es git commit espacio raya al medio m espacio, abrimos comillas, y ahí escribimos lo que quiera, o sea, pues una descripción no tan larga, pero pues lo suficientemente descriptiva para saber qué es lo que se está registrando. Este sería el primer commit. Entonces le doy a enter. Aquí nos da el reporte de que ya estos archivos, los dos archivos ya hacen parte de nuestro control de versiones. El siguiente paso sería entonces renombrar a la rama main, aunque ya está. Solamente esto lo hago como por formalidad, porque ya por defecto, mire, aquí ya aparece la rama main. Solo lo voy a hacer por formalidad. Entonces pegar, perdón, git branch ya es M mayúscula, y pues en teoría si esto, digamos, hubiera tenido otro nombre, anteriormente se llamaba, aparecía aquí por defecto la rama master, pero pues por convenciones internacionales ahora ya no se puede nombrar así, por un tema de inclusividad y de cuestiones políticas. Esa es la realidad. Entonces aquí ya pues la convención es usar el nombre main para la rama principal. Entonces si hubiera estado de esa rama master, se cambiaba el nombre main, ¿cierto? Aún pues la verdad no entiendo por qué GitHub sigue proponiendo este comando si ya pues no es necesario con las últimas versiones de Git. Yo supongo, no hago una suposición aquí en el video, de que esto sigue sucediendo es porque asumen de que algunos desarrolladores seguirán trabajando con versiones antiguas de Git, me imagino, no sé. Listo. Ahora vamos a sincronizar el repositorio local con el repositorio
remoto. Entonces aquí tenemos las credenciales HTTPS para realizar esa sincronización. Entonces yo copio este comando que ya él me lo pone aquí y le doy aquí pegar y enter. Entonces en este momento solo nos faltaría hacer el git push para que esos archivos que ya están en la zona de ya están en ese primer commit, pues se sincronicen con mi repositorio remoto. Entonces vamos a hacer el primer push. De hecho el comando es así: git push espacio raya al medio u espacio origin main. Este comando solo se escribe una vez en este instante de inicio del repositorio. Ya de aquí en adelante simplemente es el comando git push, que es para subir desde el local aquí al remoto. Cuando queramos hacer lo contrario, traer del repositorio remoto actualizaciones hacia mi repositorio local, usamos el comando git pull. Entonces push sería como la traducción en español de enviar o empujar, literal, la traducción literal, y pull es traer o jalar, ¿sí? Sería como una traducción. Bueno, entonces copiamos y pegamos. Paste. Enter. Y pues resulta que pues en la evidencia, en el documento escrito LB04, en este paso aparecía una ventana flotante del sitio web de GitHub solicitando una validación de mis credenciales. Como yo ya lo hice, no me aparece, pero para alguien que por primera vez abra su cuenta de GitHub por primera vez, le va a aparecer, ya ahorita abro la evidencia, le va a aparecer una ventana similar a esta, en donde se están solicitando las credenciales para que estas credenciales sean guardadas en mi sistema operativo Windows, en mi caso Windows 11. Ahora también voy a hacer una aclaración de qué pasa cuando ya quedan esas credenciales guardadas. Para quien por primera vez genere esa sincronización, le aparece, pues obvio, le da al botón azulito, que es para que se loguee con su cuenta de GitHub, y aquí pues se genera un proceso de autenticación, ¿cierto? Para conectar el repositorio local con el repositorio remoto. Finalmente me va a pedir la cuenta y mi clave para finalizar el proceso de autenticación. Y finalmente se genera el reporte del push que se hizo, ¿cierto? Que en mi caso, pues los dos anteriores pantallas no salieron, porque esas credenciales ya quedaron guardadas en mi sistema operativo cuando realicé la evidencia anterior. Pero sí, aquí está el reporte de que el push se ejecutó correctamente, ¿cierto? Y los archivos y la rama que se ha sincronizado. Entonces voy a aprovechar también para mostrar las credenciales. Uno abre el gestor de credenciales del sistema de Windows en el Windows, ¿cierto? Y por aquí aparece GitHub. Si yo le abro aquí, de hecho fue modificado el 23 de junio, en el mismo momento en que estoy grabando este video. Abro aquí ya me aparece mi usuario, ¿cierto? La dirección de la página de GitHub y la clave de mi usuario. Entonces estas ya son credenciales que quedan guardadas y yo no tengo que estarlas ingresando constantemente, ¿sí? Entonces para este caso no me las pide, porque de aquí en adelante, mientras esas credenciales estén guardadas ahí, ya automáticamente el sistema, mi sistema local, se las va a sincronizar con el sistema remoto de GitHub. Entonces, ¿qué nos falta? Pues aquí refrescar la pantalla y ya debe aparecer el archivo readme. De hecho aquí está el archivo gitignore, que son los dos únicos archivos que están en el commit, a pesar de que yo tengo aquí otro archivo llamado ignorar este archivo. Bueno, ignorar este archivo es porque precisamente existe el gitignore que evitó también. Bueno, hay dos razones. Primero que todo fue esa de que no estaba en los commits, y segundo, pues porque está también declarado en el gitignore, ¿cierto? Voy a agregar otros archivos. Bueno, ahorita, siguiendo con la guía, vamos a continuar con la guía. Entonces sigamos con la explicación acá.
Este es el archivo README, como lo dije. Ahora sí lo leemos, donde está la información, la ficha, la guía que estamos desarrollando, que es la guía 7 con la evidencia AA1EB05. Son herramientas de versionamiento Git o desarrollo continuo, ¿no? Del material formativo, desarrollo continuo. Las tecnologías usadas, estructura del proyecto, comandos Git. Digamos que es como una introducción, un resumen del proyecto en este caso. Listo. El archivo git ignore también sirve para configuraciones de keys o llaves o contraseñas que no deben subir aquí al repositorio, sobre todo si es un repositorio público, ¿no? Para eso también sirve, por temas de seguridad. Entonces, para continuar con lo que solicita la guía, volvemos aquí a la carpeta local de mi proyecto en local, y vamos a crear el archivo kotlin.txt. Entonces aquí lo vamos a crear y no se le voy a colocar archivo requerido por la guía. Listo. Entonces en este momento ya el sistema mismo, o Visual Studio Code, ya por defecto también trae una vinculación con Git, y él me marca aquí en verde. Eso quiere decir que este archivo ha sido modificado y que no aún está pendiente por ser versionado en el sistema Git. Si yo presiono aquí, o sea, si ejecutamos el comando git status enter, aparece ya nuestro archivo Kotlin en rojo porque está pendiente para ser versionado. Entonces lo mismo que ya se hizo antes, ¿no? Vamos a ejecutar el comando git add el nombre del archivo kotlin.txt. Y pues si verificamos git status, ya aparece en verde. Eso quiere decir que está en la zona de preparación. Solo faltaría realizar el commit. Entonces git commit m, abro comillas, creación del archivo kotlin.txt y cierro comillas. Entonces ahí aparece el reporte que fue insertado ese archivo en el registro. Si de nuevo presiono git status, dice que no hay nada pendiente, no aparece nada pendiente. Si yo presiono, o sea, ejecuto el comando git log, él lo que hace es mostrarme como una lista de registros o de transacciones, pues si lo podemos llamar así. Entonces pues en este momento estoy trabajando solo, pero si estuviéramos trabajando varias personas, irían pues entrelazados varios registros de varias personas. Primero pues cada commit tiene un identificador único. Aparece el autor, que en este caso soy yo, Nelson Developer 41, aparece el nombre de usuario y la cuenta, ¿no? O el correo asociado, la fecha, la hora, ¿cierto? Y pues el comentario que se escribió en cada commit, ¿no? El primer commit, la creación del archivo. Aquí hay una diferencia, miren. Podemos ver que en la creación del archivo aparece el main local. Cuando dice head main es porque solamente está en el repositorio local. Aquí en este first commit sí aparece vinculado origin main, ¿cierto? Entonces pues vamos revisando el repositorio remoto. Por lo pronto solo aparece git ignore y el readme. Ahora entonces vamos a realizar un push, ¿cierto? Entonces git push para que suba el último archivo creado, ¿cierto? Y aquí mire, acaba de subirlo. Si yo refresco la página, ya tiene que aparecer ese archivo aquí. Entonces aparece Kotlin, ¿cierto? A la rama main, ¿no? Solo estamos trabajando en esa rama. Entonces, archivo requerido por la guía. Entonces vamos a realizar un ajuste de ese archivo.
Entonces agregué estos dos datos, nombre de usuario y correo electrónico. De nuevo aquí aparece ya con color amarillo. Cuando aparece el color verde es porque es un nuevo archivo. Ya cuando aparece de color amarillo en Visual Studio Code es porque se realizaron cambios dentro de ese archivo, ¿cierto? Entonces, de nuevo, revisamos el git status, ¿no? Tiene que ya aparecer. Entonces, aquí me está notificando que fue modificado el archivo kotlin.txt. Entonces, pues se repite el proceso. Git add kotlin.txt. Siempre es buena práctica repetir estos pasos. Status. Sí, ahí está ya en la zona de preparación y vamos a realizar un commit. Git commit espacio m. Entonces actualización de datos en el archivo Kotlin. .txt, cerramos comillas. Listo, entonces si presionamos ejecutamos, git log, entonces ya aparece aquí que en el último, actualización de datos, acá, actualización de datos en el archivo Kotlin. Por lo pronto este commit está solamente en el repositorio local, ¿cierto? Si yo de nuevo reviso en este momento el repositorio remoto y abro el archivo Kotlin, esos cambios no están aquí. Entonces, para que eso suceda, tenemos que ejecutar el comando git push. Y ahí de nuevo se ha actualizado el repositorio remoto. Si yo abro aquí el archivo Kotlin, ya aparecen esas modificaciones. Listo, por el momento hemos estado utilizando el comando git add con el nombre de cada archivo que se modifica. Resulta que aquí hemos creado nuevos archivos, archivo 1 y como 3 copias más de ese archivo. Entonces de nuevo se marca en verde cuando son nuevos archivos. Entonces cuando se crean nuevos archivos se marca en verde con la letra U. Hagamos un experimento a ver, bueno, tienen que ser agregados. ¿Cómo hacemos para no escribir uno por uno, sino que sean todos agregados al tiempo? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, primero que todo lo mismo, git status. Entonces ahí aparecen los archivos nuevos. Git add espacio punto. Entonces ahí lo que hace es agregarme todos los archivos. Git status me los agregó todos, no tuve que escribir uno por uno el nombre de cada archivo. Y pues el commit, ¿no? Entonces git commit espacio m sería nuevos archivos. Listo. Listo. Y pues como para continuar como con la misma secuencia, nos damos cuenta que eso no está actualizado en el repositorio remoto. Entonces nos faltaría generar ejecutar un git push. Se han subido esos archivos a nuestro repositorio remoto. Entonces ahí están. Ahora pues para poder simular un pull, que sería actualizar la versión local en base a actualizaciones que estén en la remota, pues tendré que cambiar un archivo. Voy a cambiar aquí el contenido del archivo 1. Entonces acá en este botoncito en GitHub me permite como entrar a un editor de código y no sé, vamos a escribir primer contenido del archivo. Listo. Y acá el mismo sistema estamos en la rama main, ¿no? Me permite hacer un commit de los cambios desde la página web, desde el repositorio remoto. Entonces se me abre esta opción. El update archivo 1 puede ser, sí, no sé. Extender la descripción no es necesario.
y directamente en el main, sí, listo. Entonces ya se hace un commit, pero con las herramientas de GitHub. Si yo vuelvo aquí, por aquí aparecen los commits. Y aquí aparece que existe, mire, el update, el commit. Esto es como el texto de los commits. Update archivo 1.txt. Entonces, ¿qué toca hacer en el local? Pues generar un git pull. Y efectivamente viene el archivo 1 con sus actualizaciones. Si yo abro el archivo, aquí aparece primer contenido del archivo. Entonces ese cambio que hice en la nube ahora se refleja en el repositorio local. Entonces a continuación vamos a crear una rama que sería la rama depth. En todo el desarrollo del proyecto voy a trabajar con tres ramas: la rama main, la rama depth, que es la abreviación de development, que sería la rama para el desarrollo diario, la rama release, que es prácticamente cuando antes del deploy, cierto, del despliegue en la nube. Y pues sabemos que la rama main siempre va a ser la de producción, cuando la aplicación es ya puesta en producción, cierto. Ya creé un nuevo archivo llamado rama dev como para identificarlo, y vamos a agregar esa actualización a una nueva rama. Entonces pues usamos el comando git checkout raya b dev, cierto, y con eso lo que hacemos es pasarnos a la rama dev. Sin embargo, pues como buena práctica sería validar en qué rama estamos parados. Para eso aplicamos el comando git branch, cierto, y aquí me dice que estamos, me está mostrando todas las ramas, ¿no? La rama main y la rama dev, que es las que tenemos hasta el momento, y estamos posicionados en la rama dev. Podemos entonces en este momento solicitar un git status y me avisa que está pendiente versionar ese archivo que acabamos de crear. Entonces procedemos a usar el comando para agregar ese archivo ramadev.txt. ya está en el staging, pues git status, ahí está en el staging, y pues procedemos al commit, git commit, y sería agregar vamos a agregar el comentario de agregar archivo a la rama dev, cierto, listo, y ya ese commit está ahí. Voy a presionar git log, y ahí tenemos el registro de todos los commits que se han realizado. Ahí están todos los commits, desde el primer commit hasta el último commit. Cuando ya tenemos origin main, origin head main, es porque ya se sincronizaron. Listo, ya estamos sincronizando los dos repositorios. En este momento solamente estamos en dev local, ¿no? Esta rama aún no ha sido actualizada en el repositorio remoto. Entonces cada vez que trabajamos por primera vez con una rama, pues tenemos que utilizar, bueno, aquí cuando ya está muy largo el log, que si ya se sale de la visual de la consola y quedan estos dos puntos, la única manera de volver de nuevo a la línea de comandos es presionar por teclado alfanumérico la letra Q. Entonces volvemos de nuevo a la línea de comandos. Tenemos que agregar un push, pero especificando que es a la rama dev, y eso lo que hace es actualizar automáticamente esa rama en nuestro repositorio remoto. En este momento yo despliego aquí, solo vemos una sola rama, que es la rama main. Entonces vamos a proceder a ello, ¿sí? Con el comando git push u raya origin dev, que en el nombre de este dev es el nombre de la nueva rama, ¿cierto? Y ya procedió a hacer la actualización en el repositorio. Entonces aquí aparece que la rama dev se genera un push para crear la rama dev.
Pues aquí nos resta es pues generar aquí la validación del sistema, ¿cierto? Para que se genere también un commit en el sistema remoto. Entonces agregar archivo ramadep en ramadep, ahí ya está todo listo, y crear el pull request. Entonces presionamos, dice que no hay conflictos en las ramas. Eso es como una validación que hace el sistema para que no existan conflictos, y si no hay conflictos se puede hacer un merge pull en donde se fusiona esa información en la rama def. Entonces confirmar el merge y listo, ya quedó lista esa rama, ¿cierto? Y se hizo un merge. Eso es lo que llamamos un merge. Pues regresamos de nuevo aquí a mi programa Git, y pues vemos de que no aparece el archivo en la rama main, no lo podemos visualizar, porque resulta que es en la rama dep. Aquí lo podemos cambiar, en donde sí aparece ese archivo ramadep.txt, está es en la rama dep, ¿cierto? Si vuelvo a la rama main, vamos a crear la rama release, ¿cierto? Siempre recomiendan, antes de pasarse a una nueva rama, generar un pool, ¿cierto? Entonces vamos a escribir pues de nuevo git branch para saber confirmar en qué rama estamos. En la rama dep, listo. Un git pool. Entonces ahí está, se genera el git pool, y nos vamos a cambiar entonces a la rama. Hay que cambiar a la rama main antes de crear la release, porque si no, release va a ser como una derivación de la rama dep, ¿cierto? Va a ser como una, sí, entonces no se complica un poco el tema, ¿no? Las dos ramas tienen que ser derivadas. Esos son como las raíces de un árbol. Entonces tienen que ser, o las ramas de un árbol, tienen que derivarse del tronco principal. Nuestro tronco principal es la rama main, y las ramas secundarias serían dep y release. Si yo no cambio primero a la main, pues sería como si a la rama dep le saliera una subrama. Entonces primero nos vamos a cambiar a la rama main. Entonces git checkout, ¿cierto? Checkout main git branch. Entonces para verificar que sí estamos, entonces ahí ya me marca en verde la rama main, correcto. Recomiendan pues hacer un git pull de nuevo de esa rama, porque resulta que pues estamos simulando un trabajo en equipo. Entonces digamos que en ese instante en el que estamos haciendo intercambio de ramas pueden haber actualizaciones, se hayan hecho ya actualizaciones en esa rama main, ¿cierto? Entonces vamos a realizar un git pull, ¿cierto? Ahí se genera el git pull, y procedemos entonces a crear la rama release. Entonces git checkout espacio raya b espacio release, y ya vemos aquí, podemos visualizar que estamos en la rama release, y el procedimiento se sigue repitiendo. Entonces pues no sé, vamos a dar un git status a ver qué nos... No hay commits para realizar, tendríamos que generar algún cambio. Entonces no sé, vamos a crear el archivo rama release.txt. Listo. Si ejecutamos git status de nuevo, ya está la rama release. Entonces podemos proceder a generar un commit, ¿no? Entonces vamos a preparar el archivo release que hemos generado. Generamos el commit para ese nuevo cambio que se hizo.
y vamos a generar un git push u. Siempre este git push debe llevar el comando espacio u origin, porque es la primera vez que vamos a trabajar con release. Ya después hacemos cambio de ramas y pues ya nos identifica la rama en la que estemos trabajando. Un git status y ya pues estamos al día con ese tema. Si revisamos el repositorio remoto, ya me está generando también, se vuelve y se repite el mismo procedimiento. Se ha creado una nueva rama, se está creando un pull request, ¿cierto? Él va a verificar que no generen conflictos, se hace un merge y se confirma el merge y listo, ya tenemos nueva rama. Si volvemos de nuevo al proyecto, aquí podemos ver que podemos saltar entre las diferentes ramas, ¿no? La rama main, la rama dev, la rama release. Por default pues siempre viene la rama main. Uno puede hacer que por default, por defecto, sea alguna de las otras, ¿no? Entonces eso ya es un tema más avanzado que pues no voy a explicar en este video. Por lo pronto estamos en esa rama por defecto. Aquí podemos darle una visualización a todas las ramas. Esto ya es como un tema mucho más avanzado. ¿Qué más se puede hacer aquí en GitHub? Y pues pido disculpas porque pues de todas maneras en esta pantalla sí se ven todos los commits. Aquí podemos ver que se puede visualizar el commit de la rama release. Entonces, en pocas palabras, pues ese es el tema. Volvamos de nuevo, pues de ahora en adelante simulemos el hecho de que seguimos trabajando en la rama dev y después se genera el merge. Nada más adelante se genera el merge con la rama main, ¿cierto? Entonces la recomendación es hacer un git pull primero que todo. Git pull, ¿cierto? Generamos entonces un cambio a la rama dev. Git checkout dev, ¿cierto? Preguntemos o confirmemos en qué rama estamos. Entonces me marca la dev y a partir de este momento podemos generar un git pull de nuevo o un git commit, ¿cierto? Ahí dice que ya tenemos datos actualizados, ¿no? Entonces ya por último generemos el último commit para poder revisar, no sé, cualquier, de nuevo. Entonces, des en cuenta hay una situación, en el GitHub sí podemos ver los archivos tanto de dev como de release, ¿cierto? Pero resulta que aquí yo no puedo ver, de hecho aquí ya me rayó rama release porque la tenía abierta, ¿cierto? Pero ya Visual Studio Code no la visualiza debido a que estamos trabajando en la rama dev en este instante. Entonces Visual Studio Code tiene aquí sus comandos también para visualizar el trabajo que se ha hecho con Git y se ve como un diagrama en donde se puede ver la rama principal, todos los commits que se hicieron y se ven las ramas que se han generado. Miren, entonces aquí está la rama dev y aquí está la rama vamos a ver la rama release, ¿cierto? Vamos a realizar otro commit y vamos a hacer otro cambio, no sé, generemos un nuevo archivo que se dice continuamos en dev.txt. listo, pero no quiero escribir ese nombre tan largo, entonces aquí git add espacio punto y ya se va a agregar todo lo que no tengo que escribir el nombre del archivo. Entonces si ejecuto git status, ahí ya aparece continuamos en dev.txt. entonces git commit y seguimos trabajando en la rama dev. Git status, nada aquí. Git log, git log, hay otro comando que es _one line y hace más corto
la lista. Antes salía una lista muy larga y extensa, ahora es más cortica. Y pues estamos viendo aquí los diferentes commits que se han hecho. Acá me dice que estamos en la rama dev, ¿cierto? Esto no se ha generado, no hemos hecho un push. Entonces git push para que los cambios suban al repositorio remoto, ¿cierto? Git log raya raya one line. Listo. Aquí solo vemos la lista de commits, ¿no? Estos son los commits. Entonces cuando vuelvo aquí a GitHub no logro ver el archivo que dice continuamos con... Entonces debería yo cambiar aquí a la rama dev. Y ahora sí aparece continuamos en dev. Porque en este momento este archivo solo existe en la rama, en la rama dev, ¿cierto? No se ha generado un merge entre lo que se cambie en la rama dev con la rama main, ¿cierto? Yo cambio de nuevo a main. En la rama main no se visualiza ese archivo que se llama continuamos en dev. Entonces ya por último, para no extender este tema aquí, vamos a hacer un merge, ¿cierto? Aquí de hecho mire, si va cambiando el gráfico, estamos en la rama dev todavía. Entonces voy a crear un último cambio en ese que llamamos continuamos en dev. Mire, continuamos en dev, y este cambio es para realizar un merge con la rama main. Listo, guardamos cambios y aquí se prendía amarillita porque obviamente pues todavía falta generar ese versionado. Entonces antes que nada generamos el commit, ¿cierto? Git add espacio punto git status. Ahí está listo el archivo para hacer con commit. Git commit nuevo cambio en la rama dev. Listo. Y vamos a hacer un pull por si acaso hubo más cambios en el remoto. Generemos un git push. Validemos que en la rama dev se genera ese cambio que es continuamos en dev. Este cambio es para realizar un merge con el main. Sí, perfecto. Volvemos. Aquí me puedo pasar de nuevo a la rama main. Eso solamente es para visualizar aquí. Entonces vamos a cambiarnos a la rama main. Checkout main. Listo, ya estamos en la rama main. Otro git pull por si acaso hubo cambios en el remoto. Un archivo cambiado, 0 inserciones, 0. Me trae la rama release txt. Listo, está bien. Ahora sí aparece la rama release, pero porque estamos en main, ¿no? Ya lo estamos visualizando aquí porque nos pasamos y en Visual Studio Code me marca en rojo. Continuamos en dev porque en este momento si ya nos pasamos a la rama main. Entonces resulta que en la rama main no existe continuamos en dev. Necesitamos hacer un merge para que ese archivo entre entonces a la rama main, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos resulta todo esto. Entonces vamos a generar un git merge con dev. Listo. Ahí está procesando. Me dice que está esperando que el editor cierre el archivo. Entonces vamos a cerrar los archivos obviamente porque... Listo. Ahora un git push
Listo. Entonces si verificamos aquí, hay que refrescar la ventana, ya viene, continuamos en dev. Listo, continuamos en dev. Entonces ¿qué pasa? Eso lo hice por consola, ese fue un merge hecho directamente aquí por consola, pero resulta que si yo, por ejemplo, estamos en la rama main, ¿cierto? Aquí yo soy el administrador y hay otros desarrolladores y ellos desde su propia rama me envían cambios. Por eso era que aparecían aquí arriba los pull requests para validar si se va a hacer si se autoriza un merge. Esos merge ya los habíamos hecho, sino que este último lo hicimos por consola y finalmente nos quedamos aquí en la rama main. Entonces yo creo que hasta aquí pues expliqué lo más importante. Esto es bastante extenso el tema Git. De hecho hay una aplicación desktop para trabajar mucho más fácil que el mismo GitHub nos proporciona. Voy a abrir a ver si está por aquí. GitHub Desktop. Vamos a ver. Entonces podemos descargarla. Aquí me reconoce que es Windows y pues digo, es una interfaz gráfica que nos facilita aún más el trabajo, para no solo trabajar por línea de comandos, que a veces puede ser un poquito como abrumador. Bueno, como nota adicional, instalé una extensión en Visual Studio Code. Hay una zona que son aplicativos, o bueno, llamados extensiones, ¿sí? Entonces son mejoras al editor de código que traen más funcionalidades. Entre esas está Git Lens. Git Lens pues es un paquete de herramientas que facilita el trabajo con Git. Una de las cualidades o características de esta extensión es que me permite ver, ¿sí? Si yo abro aquí una nueva terminal en Visual Studio Code, podemos detectar que aquí ya la extensión me trae un tab en donde puedo ver gráficamente todo el comportamiento o el trabajo de versionamiento que se realizó con Git. Y pues lo interesante es que incluso se pueden ver miniaturas del perfil del desarrollador que generó el commit, ¿cierto? Aquí vemos las tres ramas que se trabajaron, la rama dev, la rama main y la rama release. Esta palomita indica que en este momento estamos en la rama main, ¿cierto? La rama dev me la pinta de color morado, por decirlo así, magenta, y de color cian está la rama release, ¿cierto? Aquí podemos observar las veces que se ha hecho merge de la rama dev a la rama main, ¿cierto? La rama principal. Están los diferentes comentarios que están adjuntos en cada commit. Están el código hash que es de cada uno de los commits, el código identificador, ¿cierto? Y pues las marcas de tiempo de esos commits, cuántos cambios se hicieron, ¿cierto? Y así sucesivamente pues se ve de una forma más gráfica este manejo de Git. Otra forma de observar las gráficas es Git trae por defecto Visual Studio Code, perdón, trae por defecto esta herramienta para trabajar con Git, y pues también nos muestra esta grafiquita que, aunque un poquito más sencilla que la anterior, igual se sobreentiende la visualización gráfica del proceso de versionado que se realizó. Y pues no sé si yo tenga por acá, esto es de Git Lens. Ya estas son como las dos opciones de visualización, ¿cierto? La nativa de Visual Studio Code o por medio de la extensión. De hecho, pues en el mercado hay muchas más extensiones que ofrecen una interfaz gráfica mucho más robusta, pero pues algunas son de pago. Esto que expuse es gratuito. Y con esto ya creo que puedo cerrar el tema. De hecho, pues el tema de Git es mucho más amplio, pero esto es lo básico y creo que era lo necesario para la entrega de esta evidencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la atención y pues nos vemos en una siguiente oportunidad.